Hola a todos, feliz viernes. Tenemos otra invitada muy interesante hoy, nuestra nueva secretaria del Interior, Deb Haaland, quien hizo historia cuando se convirtió en la primera indígena estadounidense en servir en una posición en el gabinete. Ella es miembro del pueblo de Laguna y es una neomexicana de 35ª generación. Ella ha sido empresaria, administradora tribal y se convirtió en la primera mujer elegida para la corporación, directiva de la Corporación de Desarrollo de Pueblo Laguna, uno de los grupos más importantes de su tipo en Nuevo México. Fue la primera indígena estadounidense que encabezó un partido estatal. En 2018 se convirtió en una de las primeras mujeres indígenas estadounidenses en servir en el Congreso. Trabajó en áreas como cambio climático y la desaparición de mujeres indígenas. Ella nos acompaña en el segundo día de la cumbre sobre el ambiente, con énfasis en la protección de zonas tribales. Ella tiene que salir puntualmente, así que habrá espacio solo para algunas pocas preguntas. Muchas gracias, Jen. Buenos días a todos. Muchísimas gracias y gracias, Jen, por invitarme a estar aquí en el día de hoy. Quisiera comenzar deseándoles a todos una feliz semana de parques nacionales. Espero que hayan tenido la oportunidad de experimentar las áreas públicas. La Casa Blanca es un parque nacional, así que técnicamente estamos celebrando aquí también. Siempre quise ser una guardaparques y aunque no lo he llegado a ser todavía, me emociona que mañana en la noche tendré la oportunidad de juramentar a algunos jóvenes guardaparques. Ellos nos van a acompañar en un concierto virtual mañana en la noche y en nuestro portal encontrarán un enlace. También me complace celebrar esta mañana con el segundo caballero. Estuvimos hablando del homenaje al Underground Railroad. Estamos deseando asegurar que estos tesoros nacionales se integren de mejor manera a la narrativa histórica de nuestra nación. Esta semana hemos trabajado sobre el clima y temas que afectan a comunidades tribales, así que es un honor y un placer tener la oportunidad de hablar con ustedes y de responder a sus preguntas. Tenemos mucho trabajo por delante. El presidente Biden ha fijado metas ambiciosas que van a asegurar que Estados Unidos y el mundo puedan atender las demandas urgentes de la crisis del clima, mientras empoderamos a nuestros trabajadores y empresas para encabezar una revolución de energía limpia. Creo que esto está al alcance en los Estados Unidos, pero se va a requerir de la contribución de todos nosotros y lo mejor de la ciencia para hacerlo posible. El Departamento del Interior está en una posición única para encabezar este proceso y poner al país en el camino de tener cero emisiones, buenos empleos y beneficiar a las comunidades subservidas. Hemos tomado medidas en las últimas semanas para promover propuestas de energía eólica frente a las costas, para revitalizar el uso de tierras en ciertas comunidades. También estamos honrando la relación de nuestro país con las comunidades indígenas y nuestras responsabilidades según tratados. Creo, igual que el presidente Biden, que debemos involucrar a las naciones tribales en el enfoque integral del gobierno. Y hay que tomar en cuenta la visita de la primera dama a la nación Navajo para conversar con líderes tribales y con los pueblos indígenas. Por mucho tiempo, los temas indígenas se quedaban relegados a las oficinas tribales dentro de los organismos federales. Si nos vamos a asegurar que los indígenas estadounidenses y de Alaska prosperan, que se respete la soberanía tribal y se fortalezca, si realmente vamos a reparar nuestras relaciones entre naciones, necesitamos que todos los organismos federales piensen de manera audaz sobre las obligaciones que tenemos con los pueblos indígenas. La importancia de ser la primera indígena estadounidense que sirve en el gabinete no me pasa por alto. Al estar hoy aquí en este podio me conmueve cuán monumental ha sido esta semana, por ejemplo, para la representación indígena. El lunes
pronuncié un discurso en nombre del gobierno de los Estados Unidos ante el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, donde reiteré nuestro compromiso de promover los derechos de los pueblos indígenas dentro y fuera del país. Hablé de cómo estamos usando todos los recursos del gobierno federal en un esfuerzo de múltiples departamentos para enfrentar la crisis de personas desaparecidas y muertas en territorios indígenas. Ayer anuncié que el departamento está poniendo en práctica la ley de no invisibilidad encabezada por el Departamento del Interior y de Justicia para reducir la criminalidad violenta contra pueblos indígenas. Y más adelante, en el día de hoy, la embajadora Susan Rice y yo tendremos el primer consejo de la Casa Blanca sobre asuntos indígenas de Estados Unidos bajo el gobierno Biden-Harris. No estamos perdiendo el tiempo. Tenemos una agenda ambiciosa, así que estoy lista para arremangarme y ponerme manos a la obra en el gabinete y para apoyar la equidad con con las comunidades indígenas. También yo crecí en una zona rural agrícola y sé lo que significa vivir en una comunidad que se ha quedado a la saga. Estas experiencias subrayan por qué creo tan firmemente en el trabajo que hacemos en el Departamento del Interior y por qué sé que podemos y vamos a marcar una diferencia en las vidas cotidianas de familias de todo el país. Y con eso trataré de responder a sus preguntas. ¿Puede darnos una actualización sobre la moratoria sobre extracción por fragmentación en tierras federales? Gracias. La pausa en nuevas concesiones sigue en efecto hasta que se complete una revisión que le deben entregar al presidente. Eso significa que las concesiones existentes siguen en efecto. Seguimos emitiendo permisos en esas áreas. Y cuando se complete esta importante revisión, tuvimos un foro de gas y petróleo, hemos hablado con mucha gente en todo el país. Cuando se complete la revisión, el presidente decidirá los siguientes pasos. ¿Nos puede dar más detalles sobre cómo funciona esa revisión, qué están haciendo y cuándo se completará? No le puedo decir exactamente cuándo se completará, pero como he dicho, tuvimos un foro de gas y petróleo, un foro virtual. La gente del departamento está trabajando con los gobernadores, legisladores, con la gente en el terreno. Se trata de escuchar a todas las partes, que todas las voces estén representadas, y eso es lo que buscamos. Y también utilizar la ciencia. Así es como vamos a hacer la revisión y esto va a ir luego al presidente. Algunos republicanos en Utah dicen que preferían una legislación en lugar de medidas ejecutivas. ¿Hay espacio para trabajar de manera bipartidista allí o se va a actuar por la vía de acciones ejecutivas? Yo me reuní con esos legisladores cuando estuve en Utah, el gobernador, el vicegobernador, mis colegas en la Cámara. Ese es el trabajo de los legisladores. Ellos deben trabajar por la vía legislativa, si es lo que quieren hacer. Vamos a recibir el reporte para el presidente, se le enviará al presidente y el presidente será quien decida. La ley de antigüedades, como ustedes saben, depende de él. Él puede decidir. Lo que yo hice cuando fui a Utah fue asegurarme nuevamente que todas las voces fueran escuchadas. Hablamos con granjeros, con agricultores, hablamos con niños que usan esas tierras, con gente vinculada a la economía asociada con estos territorios, y queríamos incluir todas estas voces. Este es el reporte que irá al presidente. Hemos escuchado que se ha hablado mucho de problemas de salud mental entre adolescentes en zonas tribales, problemas de depresión durante la pandemia. ¿Ese es uno de los puntos que van a cubrir en este consejo? Mire, esta es nuestra primera reunión, así que realmente lo que vamos a hacer es asignar comisiones en cada secretaría del gabinete y cada quien escogerá el temario. Por supuesto, este es un asunto que nos importa mucho. Conozco mucha gente afectada por esto. Le agradezco que lo mencione. Y una vez que
tengamos una senda clara con el Consejo, se los haremos saber. Gracias, Jen, secretaria. Un par de preguntas en base a sus comentarios iniciales sobre los parques nacionales. ¿Hay alguna razón por la que se siga operando a capacidad reducida cuando sabemos que el distanciamiento social en exteriores tiene que ver con el COVID? Primero que nada, debo decirle que estamos tomando todas las precauciones posibles para la seguridad de la gente. No me quiero precipitar en esto. Sabemos que se está vacunando a mucha gente y sí, nuestro país está más seguro desde que el presidente Biden asumió la presidencia, pero no hemos llegado aún a la meta. Se les sigue dando seguimiento a la situación, sigan usando las mascarillas, guardando la distancia social. Le agradezco su pregunta, lo vamos a analizar y ciertamente le daremos una respuesta. ¿Y cuál es su plan para reanudar las concesiones de gas y petróleo en el Golfo de México? Las concesiones existentes están operando, como mencioné. No hay una moratoria, solo una pausa. Así que cuando se complete la revisión, lo que quiero decir es que en este momento se siguen emitiendo permisos y hay concesiones que siguen activas. Gracias, secretaria, y bienvenida cuando usted quiera. Gusto verlos a todos. Bien, otros puntos para comenzar. Como saben, el presidente Biden acaba de concluir una histórica cumbre sobre el clima con 50 líderes mundiales para demostrar que Estados Unidos está nuevamente en acción. Se anunció que Estados Unidos va a reducir las emisiones hasta en 52% para el 2030 en comparación con los niveles de 2005. Él quiere que Estados Unidos esté a la vanguardia de una revolución verde y se creen trabajos sindicalizados bien remunerados. También en el gobierno federal estaremos a la vanguardia para lograr iniciativas que demuestren nuestro liderazgo. Ejemplos de esto ya los habrán visto, por ejemplo. Pero, por ejemplo, unos 186 millones de pies cuadrados de edificios manejados por GSA, la Dirección de Servicios Generales, tendrán energía limpia. El Departamento de Transporte está encarando la crisis del clima, ampliando formas en que los distintos medios de transporte hagan la transición a cero emisiones en autobuses, vehículos eléctricos, más centros de recarga. El Departamento de Defensa tiene un plan para evaluar impacto ambiental en todas las instalaciones militares en el transcurso de 12 meses y en instalaciones fuera del territorio continental de los Estados Unidos en 24 meses, utilizando el mecanismo del Departamento de Defensa a tal efecto. Y se han anunciado subvenciones para trabajar con comunidades subservidas, incluyendo comunidades indígenas, para prepararlas para el impacto de fenómenos ambientales. Es un enfoque integral y debo destacar que hoy el Departamento de Educación anunció planes para distribuir $800 millones en fondo del Plan de Rescate para Estados Unidos para apoyar a los estudiantes en los estados que están desamparados. Esto le da acceso a los estados y a los distritos a estos fondos y el plan de rescate en su acápite de emergencia para escuelas de preescolar y de primaria para enfrentar las fallas exacerbadas por la pandemia. También esta semana se emitió una larga lista de normas flexibilizadas para que las escuelas puedan servir alimentos saludables de manera gratuita a los estudiantes de 2021-2022 en ese año lectivo. También los estudiantes que participan en el programa de alimentación escolar. Para muchos niños esta es la comida más saludable que reciben en el día. Debido a problemas de suministros, se le están dando a las escuelas recursos adicionales para mantener los estándares nutricionales de estos programas, incluyendo énfasis en brindar frutas, granos, leche, vegetales. La pandemia tuvo un impacto generando hambre e inseguridad alimentaria. 1 en 7 familias se ven en aprietos para tener
acceso a alimentos. Vemos también una merma en la utilización de fondos y en muchos hogares las familias están a la saga en sus pagos de arrendamiento o en fondos para alimentarse. Así que podemos ver que hay una tendencia a la baja en esta gráfica. Eso es alentador. Finalmente, un adelanto de la semana próxima. El martes, el presidente hablará sobre la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, el miércoles, el presidente hablará ante una sesión conjunta del Congreso y, entre otros temas, él va a hablar del plan de familias de Estados Unidos, tocará estos y otros temas de importancia y que son prioridades fundamentales para él, incluyendo acceso a cuidado de la salud y reforma policial. El jueves, en el 100º día del presidente en el cargo, él y la primera dama irán a Georgia para destacar cómo ha cumplido sus promesas al pueblo estadounidense. Allí él va a participar en un rally y después hará otro viaje del cual les daremos detalles en los próximos días. Finalmente, muchos de ustedes vieron esto y lo han comunicado, pero esta mañana anunciamos que el presidente viajaría a Gran Bretaña y Bélgica en junio, su primer viaje como presidente, destacando su compromiso a restablecer nuestras alianzas, revitalizar las relaciones transatlánticas y trabajar en cooperación estrecha con nuestros aliados y aliados multilaterales para enfrentar retos globales y asegurar los intereses de Estados Unidos. Va a asistir a la cumbre en Cornualles y después viajará a Bruselas, Bélgica, donde va a participar en la cumbre de la OTAN el 14 de junio. En Bruselas, el presidente va a participar también en la cumbre europea. Preguntas. Estos planes de reducción de emisiones de carbono que anunció el presidente, ¿habrá inversiones en infraestructura? ¿Es posible lograr esto? ¿Y hay alguna línea fija en las negociaciones con los republicanos? Sí, es posible porque tenemos varias vías para alcanzar la meta, en parte por la vía legislativa, pero hay otras opciones. Están las opciones de decisiones ejecutivas y también trabajando con el sector privado en estados y gobiernos locales para explorar otras vías. Pero tenemos toda la intención de lograr la aprobación del plan laboral para Estados Unidos que se promulgue y, como dijimos ayer, hubo una contrapropuesta republicana presentada ayer. Ahora estamos en conversaciones sobre eso. Esperamos que en los próximos días se haga una revisión del plan, se hagan preguntas y luego el presidente invitará a varios de esos miembros aquí a la Casa Blanca. El presidente está hablando hoy con el presidente Erdogan. Y el ministro de Exteriores de Turquía decía esta semana que el presidente ha ofrecido reconocer el genocidio en Armenia. ¿Cuánto peso tiene esto en la mente del presidente respecto a si va a cumplir su promesa de campaña, siendo que necesita la cooperación de Turquía? Entiendo por dónde va su pregunta. Hay mucho interés en esta área en particular. No tengo ningún pronóstico de conversaciones con líderes extranjeros. Como es habitual, cuando haya una conversación con un líder foráneo, con el presidente de Estados Unidos, normalmente yo estoy allí y se habla de va a hablar de sus promesas de campaña. No tengo ningún adelanto en este sentido. En los próximos días tendremos más detalles. Jen, en cuanto a la contrapropuesta republicana, ahora que han tenido la oportunidad de mirarla, ¿hay alguna reacción pública de la Casa Blanca? Solo un día. Reacción inicial. Como dijimos ayer, Nancy, la única cosa inaceptable para el presidente es la falta de acción. Vamos a escuchar ideas de todas las partes. Esto es un ejemplo de eso. Estamos revisando los detalles de la propuesta, estamos teniendo conversaciones a nivel de personal. Esto va a continuar la semana que viene. Habrá preguntas, más intercambios de ideas. En nuestra opinión, este es un buen comienzo y estamos ansiosos porque la conversación continúe. Pero en cuanto a esta contrapropuesta,
la reacción no ha sido igual a la del plan de rescate. Ciertamente, el plan de rescate para Estados Unidos era un plan y propuesta para atender una situación de crisis, poner la pandemia bajo control, poner a millones de estadounidenses nuevamente a trabajar y, como dijo el presidente y como hemos dicho muchas veces, había un sentido de urgencia en ese sentido y menos flexibilidad porque él consideraba que la dimensión del paquete tenía que estar a la altura de las circunstancias. Estamos hablando del mecanismo para promover sus ideas. Puede haber múltiples propuestas trabajando por vía de la negociación entre republicanos y demócratas. Hay muchas ideas, incluyendo una propuesta de ley del senador Schumer, que pensamos que nos da la oportunidad de avanzar de manera bipartidista y hay algunos puntos de convergencia. El proceso será diferente, lo anticipamos que será diferente, habrá más tiempo para conversar, discutir y negociar y vamos a aprovechar ese tiempo extra. Se ha dicho que ustedes no van a incluir una ampliación considerable de la cobertura médica para las familias y que van a trabajar sobre el tema de los costos médicos. ¿Por qué tomó el Ejecutivo esta decisión? El presidente todavía está tomando decisiones, como le compete, en los próximos días, y el plan para las familias estadounidenses, su componente final, cuando se tomen esas decisiones, todo esto será parte de ese proceso. En su discurso, él hablará de su compromiso para ampliar e incrementar el acceso al cuidado médico, como se evidencia por el hecho que hemos abierto el periodo de inscripción en la ley de cuidado médico accesible para que millones de estadounidenses que no tenían seguro ahora sí lo tengan. Esto incluye subsidios contemplados en el plan de rescate para que la cobertura médica sea menos costosa. Pero mientras él toma estas decisiones, el plan para las familias y el discurso de el miércoles no representan la totalidad de la agenda del presidente. Y en otro tema, India registró el mayor repunte de casos ayer para un solo día. Están considerando enviar excedentes de vacunas de AstraZeneca u otras a la India. Primero que nada, Estados Unidos se une al dolor del pueblo indio por el sufrimiento generado por esta pandemia y estamos trabajando con funcionarios indios para buscar maneras de ayudar en la crisis. La vacunación es una prioridad. India es uno de nuestros socios y ciertamente hablar de la creación y distribución de vacunas para el futuro, hemos asignado $4.000 millones a COVAX y a distintos organismos. Le estamos dando asistencia a la India, protección, asistencia con la pandemia y respiradores. Todo esto parte de un esfuerzo que lleva ya algún tiempo para brindarle asistencia a India, a prepararse para futuras pandemias y las condiciones que enfrentamos en la actualidad. No tengo más que añadir, pero estamos en contacto con ellos a múltiples niveles sobre cómo vamos a ayudarlos a salir de esta circunstancia. Volviendo a las negociaciones de infraestructura, vimos la respuesta de la Casa Blanca de por lo menos considerar la propuesta de Joe Manchin de ajustar el nivel de impuestos. Se está conversando sobre otro porcentaje de tasa impositiva para las empresas. La propuesta del presidente fue de modernizar e incrementar la inversión en infraestructura. Estamos dispuestos a escuchar opciones, lo hemos mencionado. El asunto es que esto no recaiga sobre los hombros del pueblo estadounidense. Se habla sobre los impuestos a las ganancias de capital y otras áreas. El presidente considera que la gente que gana menos de $400,000 al año no debería haber un aumento en sus impuestos. Si ven estas cifras que se están proponiendo, que concuerdan con lo que dijo durante la campaña, lo que les puedo decir es que esto solo afectaría a personas que ganan más de $1 millón al año. Eso es 3 de cada 1.000 contribuyentes. Así que los ingresos de este grupo se incrementaron durante la pandemia. ¿En dónde no va a ceder? Bueno, hay cifras individuales. Él está dispuesto, sin embargo, a escuchar. También se estaría considerando eliminar el crédito fiscal por hijos.
¿Extenderlo? No, eliminarlo. Bueno, no es permanente. ¿Están considerando hacerlo permanente? ¿Es esa la posición? Lo que estoy tratando de aclarar, discúlpeme, es que en la actualidad no es permanente. La pregunta es, ¿se hará permanente? Es eso parte de la propuesta. El presidente considera que el crédito fiscal por hijos le da fondos esenciales y asistencia a la gente que más ayuda necesita. Por eso se incrementó el crédito fiscal de $2,000 a $3,000 por hijo y 3,600 para niños de menos de 6 años. Y esta expansión es la mayor contribución para reducir la pobreza infantil. Estamos estudiando mecanismos que permitan ampliar los créditos fiscales y esto está bajo consideración en el plan. Pero creo que hay una confusión. En la actualidad no es permanente. Lo que estamos hablando es por cuánto tiempo se va a prorrogar. Estamos dispuestos a escuchar. Nos parece que este crédito por hijos es valioso. Tiene un impacto enorme para reducir el nivel de pobreza en el país. Ayuda a las mujeres a volver a la fuerza laboral. Pero esto conlleva un costo. Así que tenemos que determinar cómo lo vamos a pagar y todo esto es parte de la discusión. En cuanto a Johnson Johnson, en muchos lugares está dependiendo la vacuna de Johnson Johnson. Pueden confirmar que solamente 9 clínicas móviles están operando bajo la pausa. Y llevar las vacunas de Pfizer y Moderna a estos centros, ¿esto va a reducir la tasa de vacunación? Voy a averiguar si esto ha incidido. El mayor factor, sin embargo, es que estamos en el punto en que hemos llegado hace 2 semanas al 43% de los adultos que han recibido por lo menos la primera dosis. Ahora es 52%. Hace 2 semanas eran solo 66 millones de personas, ya estamos en más de 90 millones. Jeff Zion habló de esto esta mañana. Estamos entrando a una fase nueva. Es más difícil. Hay menos problemas con el suministro que con el llegar a la gente, donde la gente está. Ese es el mayor reto en cuanto a las cifras en este momento, en cuanto a dificultades. Creo que usted habla de Moderna, Pfizer y cómo llevarlas a unidades móviles por el tema de las temperaturas. Sí, las clínicas móviles no estaban preparadas para trabajar con las vacunas de Pfizer y Moderna. Voy a preguntarle a nuestro equipo cuál es el impacto y obviamente habrá que hacer ajustes para llegar a las comunidades. Pero sí, se hacen ajustes de acuerdo a lo que parece más efectivo. Hay un incremento masivo en la utilización de farmacias. También estamos evaluando dónde la inversión resulta más costo efectiva. Queremos incrementar nuestra inversión en centros comunitarios de salud, trabajando con consultas privadas y demás. El primer viaje del presidente en junio, su primer viaje internacional desde que comenzó la pandemia, me pregunto si para cuando él parta en ese viaje, ¿va a levantar las restricciones de viaje a Europa también? No puedo hacer pronósticos sobre eso. Esto se basa en las recomendaciones de el equipo de especialistas médicos y de salud. No tengo nada que anticipar. Se ha hablado de eso, considerando que él va a hacer un viaje internacional. ¿Podrá el resto de los estadounidenses comenzar a viajar? Bueno, hay una ligera diferencia entre el ciudadano común y el presidente de los Estados Unidos haciendo un viaje diplomático, viajando en el avión presidencial y rodeado de los protocolos contra el COVID. Obviamente, todos quieren reanudar los viajes, los europeos, nosotros. Estas conversaciones están en marcha entre expertos médicos y de salud pública. Están haciendo una evaluación en base a lo que consideran que es lo más seguro para el público estadounidense. Y en cuanto al clima, ha habido muchas preguntas sobre los anuncios del presidente y sus metas para el 2020. Ha habido estudios que sugieren que para alcanzar esta meta, más de la mitad de los vehículos vendidos en la actualidad tendrían que ser eléctricos. En la actualidad, el porcentaje es de menos de 2%.
se podrá tener una flota mayormente eléctrica para 2030. Esa no es una meta fijada por él. Él considera que hay múltiples formas de llegar allí. Yo también vi el informe y esto es un ejemplo de cómo llegar allí. Pero hay formas adicionales que tocan múltiples sectores: electricidad, transporte, edificios, industrias, tierras. Hay muchos caminos para llegar a la meta. Algunas cosas se harán por vía legislativa, con leyes promulgadas. Otras acciones serán incentivos para la producción de vehículos eléctricos y la instalación de centros de recarga. Muchas empresas les dirán que el futuro se va por este camino, pero queremos incentivar estas iniciativas y hay muchas opciones sobre cómo llegar a ese punto. Así que no hay una sola vía. Una pregunta más, si me permite, en cuanto a esta instalación en Baltimore, que ha tenido múltiples problemas. Parece que los reguladores han verificado que no se siguieron los procedimientos recomendados de manufactura. Esto habría afectado a millones de vacunas de Johnson Johnson. Esta empresa recibió millones del gobierno estadounidense. ¿Van a mantener este contrato o están considerando rescindirlo y no trabajar con esta empresa, siendo que no han producido dosis utilizables de la vacuna del COVID? Creo que algunas dosis de AstraZeneca vienen de allí y han ido a otros países. Pero para Estados Unidos. En cuanto a Estados Unidos, le puedo decir que hay un número limitado de centros de manufactura con capacidad para esto. Centros que tienen la habilidad de producir una vacuna como esta en estas cantidades. No hay duda, por eso no han sido aprobados para trabajar bajo criterios de emergencia. No han cumplido con estos parámetros. En cuanto a contratos futuros, no tengo nada que predecir en ese sentido, pero vamos a continuar atentos a la Dirección de Alimentos y Medicinas para ver si llenan con los requerimientos para antes de mandar la vacuna al pueblo estadounidense. Entonces, a pesar de los problemas que han tenido con estas instalaciones, van a seguirlas utilizando. Habrá que hacer cambios, obviamente. Si hacen los cambios y cumplen con los requerimientos, la historia será diferente. La primera dama asistirá al discurso del presidente ante el Congreso y habrá invitados. Será ligeramente diferente porque habrá un limitado número de personas en el Capitolio. Esa cifra la va a determinar la oficina de la presidencia del Congreso. Así que la mayoría de nuestro personal estará siguiendo el discurso virtualmente. En cuanto a si la doctora Biden irá personalmente, tengo que verificarlo. No habrá el palco tradicional. Estamos determinando cómo hacer que el público se pueda ver involucrado para destacar estas historias increíbles de gente que se ha beneficiado con los planes y propuestas del presidente. Pero en muchos aspectos no será igual que otros discursos. El presidente querría que estas personas estuvieran ya vacunadas. Eso irá a la oficina de la presidenta de la Cámara. Y un par de preguntas más. ¿Alguna actualización sobre nombramientos? No tengo ninguna actualización. El presidente sigue interesado en llenar posiciones en el Ejecutivo. El presidente ha hablado con los familiares de Dante Wright o Ma'Khia Bryan en días recientes. No tengo nada que decirles sobre llamadas, Mario. Voy a verificar si ha conversado con algunas de estas familias. En cuanto a India, dicen que están discutiendo cómo pueden ayudar. Le puedo preguntar específicamente si Estados Unidos está ayudando con la escasez de respiradores o de oxígeno. Déjame verificar. Nosotros hemos aportado considerables fondos. Somos uno de los principales
benefactores de la India en necesidades de salud y esto pasa por distintos canales de suministros, entrenamiento, pero voy a averiguar lo que concierne directamente a oxígeno. Esto puede ser parte de la discusión. En cuanto a las vacunas, la Unión Europea decía hoy que estaba a punto de cerrar un contrato con Pfizer para tener el mayor contrato de vacunas en los años por venir. Está Estados Unidos trabajando con Pfizer también para tener más vacunas más allá del 2021. No tengo nada que adelantar en este sentido. Las discusiones contractuales con proveedores, les puedo asegurar, habiendo trabajado con Jeff Science muchas veces, él siempre está súper preparado y está comprometido a que Estados Unidos tenga reservas suficientes y obviamente estamos conscientes de las necesidades futuras. Pero no tengo nada y probablemente no tendré nada que hablar sobre discusiones contractuales. Ayer se mencionaba una ligera baja de las bolsas debido a informes sobre los planes fiscales del Ejecutivo. ¿Cuál es la reacción de la Casa Blanca ante esto? ¿Les preocupa el respaldo o falta de respaldo de Wall Street y hasta dónde esto pesa en las conversaciones? Yo tengo suficiente experiencia para no comentar sobre fluctuaciones de los mercados, pero lo que he visto es que esta mañana hubo una recuperación. Hay desacuerdo entre líderes demócratas en el Congreso sobre cómo utilizar los ahorros en medicinas recetadas, si canalizarlos para ampliar el Medicare o para otras áreas. ¿Es esto algo que la Casa Blanca va a asumir una posición sobre esto? ¿O qué podemos esperar? El presidente quiere bajar el precio de los medicamentos recetados. Es una carga enorme para los estadounidenses y especialmente para los ancianos. Hemos tenido conversaciones sobre planes y opciones, pero por ahora no estamos en posición de hablar públicamente del tema. En cuanto a la frontera, el Ejecutivo ha hablado varias veces de la utilización del título 42, indicando que la frontera no está abierta. Esta es una política que viene de la era de Trump, que muchos piensan que le niega el derecho a pedir asilo a migrantes que huyen de persecución. Mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje de la Casa Blanca a quienes están preocupados por la continuación de esta política de la era Trump? Consideramos que esa política es necesaria porque seguimos en medio de una pandemia global y la seguridad del pueblo estadounidense y actuar de manera responsable en cuanto a la pandemia, esto es vital para el presidente. Al mismo tiempo, creemos realmente que debemos ser un país, y que somos un país, que quiere tratar a la gente en forma humanitaria, como se evidencia en nuestros esfuerzos de tratar a los niños que vienen a este país, que tienen menos de 18 años, que llegan solos, de una manera que no es igual a lo que hacía el gobierno anterior. Lo entendemos, comprendemos la frustración sobre este tema, pero nuestros objetivos, los objetivos del presidente, son de mantener estos sistemas en posición de establecer políticas que nos ayuden a enfrentar esta pandemia. ¿Tienen algunas metas sobre cuándo se podrá levantar el título 42? No puedo hacer pronósticos. Esto va a depender de cuál sea la evaluación de los expertos médicos sobre el estado de la pandemia y la seguridad del pueblo estadounidense. Y como seguimiento al tema de Turquía, Turquía es miembro de la OTAN. El Ejecutivo, ¿qué consideraciones tiene el Ejecutivo sobre las preocupaciones de Turquía y potenciales actividades este fin de semana? Comprendo las preguntas, pero no me voy a adelantar al presidente o a decisiones o anuncios. Obviamente, cualquier decisión del presidente en política exterior toma en consideración las expresiones de los aliados en el mundo. Y sobre inmigración, nos acercamos al día número 100. Obviamente, el COVID-19 ha sido el mayor reto para este gobierno, pero otro reto importante es el de la inmigración, que ha recibido oxígeno político de la Casa Blanca.
¿Hay alguna cosa que se deba hacer diferente para enfrentar este reto? Algunos republicanos y demócratas han estado preocupados por el mensaje del Ejecutivo. No hay duda, reconocemos que esto es un tema difícil y sabíamos que sería así cuando el presidente cambió las políticas del gobierno anterior. Obviamente queremos asegurarnos de tener los recursos y capacidades para tratar de manera humanitaria a los niños y garantizar su seguridad. Esto es un cambio de política con el gobierno anterior que obviamente no satisface a quienes apoyaron al gobierno anterior, pero algunos piensan que deberíamos recibir a más personas en la frontera. Ciertamente, está familiarizado con este tema. Nunca vamos a dejarlos contentos a todos. El objetivo del presidente ha sido concentrarse en los menores no acompañados, en aquellos que fueron arrancados de los brazos de sus padres, aquellos a los que se les ha pedido que se devuelvan. Así que en eso podemos actuar. También él quiere poner en práctica una reforma migratoria amplia que incluya una senda para la ciudadanía y enfrente las causas de fondo en estos países. Ese ha sido el enfoque desde el primer día de su presidencia. Estamos conscientes, y se informó esta mañana, que este es un tema que algunos partidarios del expresidente y republicanos en el Congreso quieren usar a los niños como peones políticos. No lo vemos así. Vamos a seguir trabajando con activistas pro inmigración y otros grupos para que se apruebe este proyecto de ley, para que se apruebe la propuesta sobre los Dreamers. Este sigue siendo un objetivo primordial del presidente. El presidente está al tanto de la muerte de Andrew Brown en Carolina del Norte y considera que el video de las cámaras corporales de los policías debería darse a conocer. Él está consciente del caso, no le he pedido su opinión y muy probablemente él va a dejar que las autoridades diriman esta situación. Obviamente, la pérdida de vidas es una tragedia y estamos pensando en las familias y en las comunidades que han perdido a un ser querido. Habrá una investigación de este incidente, este tiroteo, y les daremos a conocer los resultados. El presidente viajará la semana que viene a Georgia después de su sesión conjunta en el Congreso. Es una nota histórica, sí. Después de eso, ¿tienen otros planes de viaje que nos puedan adelantar? ¿O con cuánta frecuencia esperan que el presidente y la vicepresidenta estén viajando para promover este paquete de infraestructura? Bueno, nuevamente el presidente viajará jueves. Más adelante tendremos detalles sobre otros viajes. Pueden anticipar que el presidente, la vicepresidenta, el segundo caballero estarán trabajando en esto. Van a hablar del plan laboral, del plan para las familias estadounidenses, a lo que se refería el presidente en su discurso. Pero no tengo un pronóstico respecto a cuántos días a la semana. Cada semana se planifica individualmente y hay que balancearlo con necesidades en la Casa Blanca. Ustedes también han dicho que el presidente se reuniría con un grupo bipartidista de legisladores para hablar del plan de infraestructura. ¿Hay algunos republicanos que quieran invitar? Aparte de la reunión de la semana pasada, él está por anunciar su segundo paquete. No es un paquete de infraestructura. Este se enfoca en las familias y la atención a menores ancianos en las familias. El presidente recibe con beneplácito la apertura al diálogo entre legisladores. Él está ansioso por interactuar con ellos en las próximas semanas. Ya ustedes han visto cómo se perfila la semana que viene. Él tendrá discursos, viajes, así que se puede esperar que sea después de eso. Hay senadores republicanos como Marco Rubio y Mike Lee, quienes en el pasado han dicho que apoyarían cosas como el crédito por hijos o lo extenderían, pero no quieren ver cosas que consideran como beneficios permanentes, créditos fiscales y similares. Así que, ¿cómo se puede cerrar esa brecha?
entre los republicanos que apoyan esto, pero que no quieren ver estas dádivas permanentes. Bueno, el senador Romney también propuso un plan de créditos fiscales y he hablado con otros que han hablado a favor de extender distintas versiones del crédito por hijos. Pensamos que esto es una oportunidad para buscar apoyo bipartidista para un plan de ajuste fiscal que beneficiará a las familias del país, a los niños, hará que la gente pueda volver a trabajar. Sé que el presidente va a tener múltiples conversaciones sobre esto en la oficina oval. Legisladores se preguntan sobre los fondos para una línea férrea de alta velocidad entre Nueva York y Boston. El presidente Biden apoya esta idea y considera que su plan de infraestructura conducirá al desarrollo de trenes de alta velocidad en Estados Unidos. Ciertamente será parte de esto. Ya se ha hablado antes de esto y parte de lo que están diciendo las conversaciones con miembros del Congreso es que hay algunos elementos que son específicos para ciertos proyectos, algunos serán competitivos, probablemente habrá otros que reciban fondos por medio de los estados. Así es como se ha distribuido en el pasado la cartera de fondos para transporte y esto será parte de la conversación que habrá de ahora en más. No hay duda que, como alguien que nació en Nueva Inglaterra, que habrá muchos en la delegación de Nueva Inglaterra que apoyen esta idea, pero no hemos llegado aún a ese punto. Eso es parte de las tomas de decisiones particulares. ¿Puede usted aclarar si es meta del presidente que este plan de infraestructura sirva de estímulo al servicio ferroviario? Ciertamente esto es parte de una opción de inversión y el presidente, como usted dice, admira mucho a Amtrak y los viajes por tren, pero tenemos que trabajar con el Congreso para ver los distintos mecanismos, los proyectos, si esto se hará a través de subvenciones y demás. Esto será parte de las conversaciones para las próximas semanas. En nombre de dos colegas que no pueden estar aquí, el presidente tiene planes de visitar Irlanda cuando vaya al Reino Unido. Bueno, yo he confirmado parte de sus planes hasta la fecha. No tengo otras escalas de las cuales pueda hablar. Pero estamos a, ¿cuánto? ¿6 semanas? Algo así. Si hay más elementos del viaje que se puedan anunciar, lo haremos. Pero por ahora no está prevista una escala en Irlanda. En cuanto a la admisión de refugiados, el Ejecutivo se ha dado plazo hasta el 15 de mayo para decidir si van a revisar el límite de refugiados a ser admitidos. ¿Por qué no irse directamente a la meta del Ejecutivo de 65.500? El presidente tiene toda la intención de dar una actualización de la cifra. Esperamos que sea mucho más alta que la cifra de la semana pasada, porque lo que él estaba diciendo la semana pasada es que estamos reanudando los vuelos y estamos revirtiendo la política de impedir que los refugiados vinieran de partes del Oriente Medio y África. Pero no me voy a adelantar en cuanto a evaluar qué es posible o qué se puede hacer a través de los procesos políticos o legales. Tendremos una actualización sobre las cifras antes del 15 de mayo. Pero considerando que este número ya se le dio al Congreso y el límite es simplemente un límite virtual, voy a tomar eso en consideración. Usted tiene razón. Este límite históricamente ha sido aspiracional. La mayoría de los gobiernos no alcanzan la meta, pero le envían un mensaje al mundo en el sentido de que somos un país que recibe refugiados, que tiene sistemas preparados, listos para ayudar. Ha habido limitaciones que fueron únicas este año por el COVID y debido al hecho que muchos sistemas fueron diezmados bajo el gobierno anterior. Pensamos que es muy importante este punto que usted destaca, que esta es una meta aspiracional y queremos decirle al mundo quiénes somos como país.
no perciben que el aumento en los refugiados requiere una solución a largo plazo. Hay gente que viene porque no tiene otro recurso legal. El gobierno Biden está considerando incrementar el número de refugiados admitidos por vía de una solución a largo plazo. Creo que no lo estamos viendo a través del mismo prisma. Es una pregunta interesante. El límite del presidente siempre ha concordado. La idea es recibir a más de 500.000 para fines del próximo año fiscal. Estamos hablando del límite para este año y estamos encarando múltiples retos, pero estamos trabajando en eso y tendremos un número más alto muy pronto. Pero como usted sabe, muchos de estos refugiados vienen de todas partes del mundo, vienen de África, del Oriente Medio, de muchos lugares del mundo. Así que si bien todo esto está relacionado, quiénes somos como país y cómo recibimos a los perseguidos, no creo que él lo vea bajo esa misma óptica. ¿Alguna actualización sobre el número de refugiados admitidos? En la última semana o en las últimas semanas, creo que tenemos unas cifras y se los puedo dar a conocer después de la conferencia de prensa. La reanudación de los vuelos, por ejemplo, redundó en un incremento en la cifra. En cuanto al viaje a Europa, se hablaba de una reunión bilateral con Boris Johnson. Hace un par de años el presidente Biden, antes de ser presidente, decía que Boris Johnson era el clon de Donald Trump. Sigue pensando lo mismo. No tengo nada que adelantar sobre la agenda, mucho va a depender de cómo se vea el mundo en ese momento. Pero hay múltiples asuntos, tenemos socios en el Reino Unido, se espera que todo esto sea parte de la agenda. Sabremos más cuando esto esté formalmente adoptado. Ciertamente les estamos enviando un mensaje al mundo sobre la posición de Estados Unidos. Los emisarios del presidente dicen que él tuvo éxito en lograr que la OTAN contribuyera más, como decía el gobierno de Trump. ¿Van a continuar por la misma vía? Sé que dicen que ellos inventaron eso, pero les puedo decir que el objetivo desde el gobierno de Obama fue alentar a los miembros de la OTAN a contribuir más, insistir en que contribuyeran más, y esa ha sido desde hace mucho tiempo la política de Estados Unidos. En cuanto al viaje al Reino Unido, el presidente Biden se reunirá con la reina. ¿Quién no va a querer reunirse con la reina? ¿No le gustaría a usted? Estamos finalizando los detalles del viaje. Ciertamente comprendo el interés. Yo misma estoy interesada y tendremos más que comentarles cuando se completen los detalles. Y en cuanto a la cumbre del clima, el presidente Biden dijo que los primeros indicios eran alentadores. Mi pregunta, ¿es suficiente y cambia esto la perspectiva del gobierno sobre un potencial acuerdo climático bilateral con Brasil o asistencia a Brasil en cuanto al Amazonas? Mire, llegar a ser neutrales con carbono para 2050 no conlleva condiciones. El presidente Bolsonaro anunció su compromiso de incrementar los fondos en este objetivo para eliminar la deforestación ilegal. Él reconoce el papel importante del sector privado para ayudar a encontrar soluciones. Coincidimos con su énfasis sobre la necesidad de la participación de las comunidades indígenas para la protección de la biodiversidad y las reservas forestales, y al mismo tiempo el presidente quiere encontrar soluciones. Queremos seguir trabajando con el presidente de Brasil, mantener el diálogo, y pensamos que su anuncio de ayer fue un buen punto de partida. ¿Cambia esto la perspectiva de enviarle asistencia al gobierno de Bolsonaro para proteger el Amazonas? No tengo nada que adelantar en ese sentido, pero ciertamente sus acciones y pronunciamientos lucen positivos. Pensamos que habrá mucho seguimiento y conversaciones de nuestros emisarios sobre el clima y otros. Entonces,
sería este un buen momento para llamar al presidente de Brasil. No tengo nada que decir sobre una llamada telefónica. Les puedo decir que lo que se ha dicho de muchas fuentes, realmente es muy importante que hayamos tenido todos estos líderes aquí virtualmente y habrá mucho a que darle seguimiento. Hoy en día muchas discusiones se centran en energía solar. En la Casa Blanca, buena pregunta. Tengo que verificar la Dirección de Servicios Generales. Tengo que ver si son ellos o quién toma estas decisiones. Así que vamos a ver dónde están las cosas. Y una última pregunta. No se escucha mucho de la conexión entre la epidemia y la deforestación en esta cumbre, al menos. Cerca del 70% de la epidemia comienza con deforestación. ¿Qué está haciendo el gobierno Biden para reducir la necesidad futura de fondos y cómo luchar contra la deforestación en el Amazonas? Ciertamente, el tema de la deforestación es no solo un asunto del clima, sino también de salud. Les aliento a investigarlo. Hay muchos países del mundo y representados en foros internacionales que han entrado al muro conscientes de que hay que evitar una próxima pandemia. En cuanto al fondo global, para esto tendrán apoyos para iniciativas para frenar la deforestación, para evitar futuras pandemias. Habrá conversaciones con los brasileños, se ha conversado con líderes asistentes a la cumbre, algunos han tocado estos temas y ciertamente varios temas se van a plantear, pero no tengo nada que adelantar. El presidente sigue teniendo planes de emitir una declaración sobre las víctimas de incidentes en las Fuerzas Armadas. Él tendrá una declaración más adelante. Reserven la fecha, pero no tengo nada que adelantar. Se va a enviar una delegación de alto nivel aquí a Washington para hablar de las restricciones después que Irán se reincorporó al acuerdo nuclear. ¿Cómo ve la Casa Blanca esta visita? ¿Y tiene este gobierno una posición compatible? Mire, debo decirle que las actuales conversaciones o negociaciones son indirectas, por supuesto. Hay el potencial de una senda diplomática. Sabíamos que habría severos retos entre las partes. Mucho de esto está ocurriendo. Nos hemos mantenido a la vanguardia en estas discusiones y en nuestras intenciones y lo vamos a seguir haciendo en todas las visitas futuras. Como hemos venido haciendo, ya es tradición cada viernes, le damos la bienvenida a alguien que no puede estar aquí físicamente. Esta es Natasha Lindstrom del Pittsburgh Tribune. Entiendo que hoy es tu cumpleaños. No te podemos escuchar. Sí, es mi cumpleaños, así que es una buena oportunidad. Feliz cumpleaños. Gracias por compartir unos minutos con nosotros. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cuál es tu pregunta? Iba a decir para el cuerpo de prensa, pero no funciona así. En cuanto a los problemas con las residencias de ancianos en Pensilvania, instalaciones que tienen escasez de personal y problemas de administración, y esto se ha complicado con el COVID. Los operadores, inversionistas, consorcios que operan muchas de estas instalaciones que no tienen suficientes recursos. ¿Quién está a cargo? ¿A dónde está yendo el dinero? Y habrá un mecanismo de seguridad de responsabilidad. La mayoría de los presupuestos son de fondos federales a través de Medicare o Medicaid. Hay múltiples modelos legislativos para asegurar transparencia.
Esto lo han apoyado miembros de ambos partidos, incluyendo propuestas de los senadores de Pensilvania. Esto se ha hecho durante años, pero durante la pandemia hemos visto un mayor escrutinio, pero hemos visto algunos casos terribles, investigaciones aquí en varios condados, en Allegheny y Beaver. ¿Puede decirnos qué medidas concretas se están tomando o se van a tomar de aquí en más por vía regulatoria, investigativa o legislativa o otras para que haya responsabilidad y transparencia en el sector de cuidado médico prolongado? ¿Y qué va a hacer el gobierno con los operadores para mejorar el nivel del cuidado? Gracias, Natasha. Y no hay duda que desde el punto de vista del presidente, el impacto que hemos visto en los ancianos, especialmente en los primeros días de la pandemia, ciertamente no estaban preparados ni tenían los sistemas cuando los familiares no podían ni siquiera interactuar con sus familiares recluidos en estos centros. Esto destacó el problema que teníamos entre manos. Como sabe, en el Congreso hay proyectos de ley bajo consideración y quisiéramos que sean estudiados. Esperamos que a medida que llegamos al punto en que la pandemia esté bajo control, esperamos lograrlo en los próximos meses, podremos analizar qué cambios hay que hacer de cara al futuro para estar mejor preparados, para velar por nuestros ancianos, nuestras comunidades y demás. En cuanto a medidas regulatorias, no me puedo adelantar a eso. Voy a averiguar si hay algo que le podemos mencionar desde aquí, pero ciertamente ustedes han identificado un tema delicado, que es un problema no solo en Pensilvania, sino que lo vemos en estados de todo el país. Pero ha habido intercambios de acusaciones sobre la carencia de recursos, otros culpan al gobierno. ¿En quién recae la responsabilidad? Estos problemas fueron exacerbados por la pandemia, pero son problemas de larga data. Tiene razón. Y son ambas cosas, no es uno o el otro. Ellos comparten responsabilidades que les asigna el Estado, pero también hay responsabilidades frente al gobierno federal. Hay que ver si estos retos se están respetando. ¿Qué podemos hacer mejor por nuestros ancianos? Y demás. Es una colaboración en ambos sentidos. Bueno, gracias, feliz cumpleaños, feliz celebración este fin de semana y gracias a ustedes. Gracias a todos, como les dije ayer, les dije que tendríamos unas golosinas. Mi suegra les preparó unas galletitas y se las vamos a entregar luego. Feliz fin de semana.